invitarlos a buscar en Juan capítulo 17. Vamos a tener la segunda parte del tema que comenzamos el domingo pasado. Un pueblo unido para anunciar el Evangelio. Un pueblo unido para anunciar el Evangelio. Vuelvo a leer los versículos del 21 o del 20 al 23. Dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los has amado a ellos, como también a mí me has amado. La unidad en Cristo, a la cual son llamados todos aquellos que han creído en Él, con el propósito de que el mundo crea la razón por la cual el Padre envió al Hijo. Lo primero que nosotros vimos la semana pasada en estos versos de Juan 17 acerca de la unidad es que nosotros no podemos tomar este ruego de Cristo a una unidad sin considerar todo lo que está pasando en el capítulo 7. Como les dije, hay personas que abogan por la unidad, luchan por ella, por esa unión de todas las religiones o de las denominaciones, basándose en pasajes como estos, pero dejan de lado toda la enseñanza que tenemos en Juan capítulo 17 acerca de la base de esta unidad. Y esto tiene una base. Hemos aprendido que Cristo es Dios, que Cristo da vida eterna, que Cristo es glorificado, así como el Padre, que los suyos han creído y han recibido su palabra, que es la única verdad, y que los suyos son santificados a través de ella. Ya solo en estas cosas que yo he dicho, ya hay muchos que no podrían decirse que podríamos unirnos, porque muchos no creen que Jesucristo es Dios, porque muchos no creen que la Biblia es la única verdad, porque muchos no buscan la gloria de Dios en sus vidas, ni buscan ser santos en medio de este mundo. Esta unidad, como vimos la semana pasada, primariamente entonces es espiritual para todo aquel que cree, la cual es por medio del Hijo para con el Padre, a través de la fe y por la obra del Espíritu Santo, al darnos vida y hacernos sus hijos. Hijos adoptados a los cuales Él por su Espíritu les da una nueva naturaleza que odia el pecado y ama al Señor. Un corazón para Dios, una mente renovada, una nueva creación. Ser uno con el Padre y el Hijo. Y esto no significa que nos convierta en algún tipo de Dios, sino que se nos da una naturaleza o somos participantes de esa naturaleza divina al llamarnos hijos de Dios, al darnos su Espíritu Santo para que podamos vivir para Dios y amar a Jesucristo, unidos a Él. Esta es una unidad primariamente y principalmente espiritual. Así que a estos que han creído se les da un propósito entre los varios que hay, y vamos a ver que se nos da aquí en Juan 17:21, y esto es para que el mundo crea que tú me enviaste. Unidos por el Evangelio es lo primero que vamos a ver. Unidos por el Evangelio. Suena como tema de campaña, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Suena muy agradable el tema, ¿verdad? Así le vamos a poner hasta nuestra próxima conferencia, unidos por el Evangelio. Pero qué cuidado hay que tener con esto, ¿verdad? Porque puede sonar muy atractivo, pero al mismo tiempo hay que ver cuál evangelio se ha creído.
hay que ver cuál evangelio se ha creído. Examinar esto. Bueno, tomemos un ejemplo. ¿Qué es Navidad? En estos días tuvimos que tomar un Uber y bueno, hemos aprovechado para hablarle a los choferes de los Uber de Cristo. Y a uno de ellos le pregunté, ¿qué es para usted Navidad? Y me dijo, un tiempo muy bonito para dar regalos a los niños. Eso fue lo que me dijo. Entonces le comencé a hablar de Cristo, de la Navidad, de lo que hoy el pastor Eduardo habló. Y me dijo, nunca había escuchado eso. Sigan hablando de Cristo. Sigan hablando de Cristo, porque a veces creemos que hay gente que ya sabe. Hay gente que no sabe de Cristo. Hay gente que piensa que la Navidad es Santa Claus, los renos, el árbol de Navidad, ese arbolito todo decorado, regalos, disfrutar con la familia. Algunos llegan hasta pensar que la Navidad es el tiempo para excesos y hasta a veces lujuriosos. Hay otros que piensan que la Navidad es para agradecer a la vida, un tiempo de reflexión, buscar la paz consigo mismo y con otros, un tiempo para mostrar amor a los que no tienen amor. Pero la Biblia, al mencionar el nacimiento de Cristo, recuerda a los creyentes la promesa cumplida y el gozo y la alegría que nos fue enviado un Salvador. El corazón del creyente está unido a Cristo. Para el creyente la Navidad está bien definida. Es Cristo. Es Cristo que vino, el Hijo de Dios que vino a este mundo y se encarnó. Y eso es parte del Evangelio. Bueno, solo con este ejemplo quiero darles a entender que no todos comprenden la Navidad de la misma manera. Entonces, igualmente, cuando hablamos de unirnos por el Evangelio, hay que ver qué es lo que otros creen en cuanto al Evangelio. Es muy importante. No se puede andar en unidad si no se predica y se cree el mismo Evangelio. Vamos a buscar Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Voy a leer de los versículos del 6 al 9. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo deja muy claro que no hay otro evangelio. Y cualquiera que trate de seguir un evangelio diferente al que ellos han enseñado, sea un maldito. Pablo ni ninguno de los apóstoles se inventó el evangelio. No fue creación de ellos. El evangelio no lo hicieron ellos. Ellos recibieron el evangelio y ellos enseñan lo que han recibido. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. 1 Corintios 15, versículos 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Por qué el Padre envió al Hijo? Bueno, Cristo quiere que se conozca la razón por la que el Padre envió al Hijo. Aquel que estaba con el Padre desde la eternidad y fue enviado a este mundo, se encarnó y acabó la obra que el Padre le dio para que hiciese.
Hay quienes creen que el mensaje del Evangelio es un mensaje solo del Nuevo Testamento. Pero no es así. El mensaje del Evangelio, esa revelación redentora, inició su comunicación a la humanidad o su revelación a la humanidad desde Génesis. Pero este es el Evangelio eterno, porque este es el plan eterno de Dios. En Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El apóstol Pablo, diciendo en Gálatas 3:16 acerca de esta simiente, dice: y la simiente es como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. A esa simiente se estaba refiriendo al Señor Jesucristo. El anuncio de esta promesa se dio como la solución determinada desde antes y anunciada de que Dios daría un Salvador. Esto es gracia y no salvación por obras. El plan de salvación es una obra completa de Dios. Dios es el autor de la salvación. No hay nada que yo pueda agregar a esta salvación. Y ya aquí hay un problema para aquellos que quieren un ecumenismo. Porque hay muchos que piensan que a la salvación yo tengo que agregarle algo. Que no es solo por gracia, sino que tengo que a eso añadirle mis obras. Y hay muchos que piensan así. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Solo a través de la fe, por la gracia de Dios. Los judíos sabían que Abraham fue salvo no por obras, sino por fe en la promesa de Dios. Así reyes, sacerdotes y principalmente profetas del pueblo de Israel anunciaron esta salvación, la cual vendría a ser una realidad con la venida del Señor Jesucristo. Muchos verdaderos israelitas creyentes, porque no todo el pueblo fue creyente, aquellos que verdaderamente fueron creyentes vieron y escucharon al Mesías. Esa promesa, esa bendición que alcanzaría no solamente a ellos, sino a todas aquellas naciones a las cuales Dios había anunciado por medio de Abraham, cumpliendo su promesa. Salvación solo en un Dios, solo en Dios, por la fe en Jesucristo, el Mesías esperado que fue enviado a este mundo. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. El Evangelio. Pero no todos lo entienden así. No todos. Cristo llega. Y su primer anuncio es: arrepentíos y creed el Evangelio. Pecadores a los cuales Dios manda arrepentirse y les manda creer en el único mensaje de gracia para salvación de sus vidas. No se puede tener unidad si las personas no creen que son pecadoras, que necesitan arrepentirse, que el único mensaje a creer para salvación es el Evangelio. No podemos tener unidad si no se ha creído el Evangelio, no el que yo me invento, no, el que está en la Biblia. Ese es. Todo aquel que se diga que ha creído debe asegurarse que ha creído el Evangelio, que fue anunciado por los profetas y los apóstoles. Cuando usted se encuentra con una persona que dice que es creyente, una de las cosas que debería preguntarle, tal vez no de esta congregación o la desconocemos, sino de otros, es una buena pregunta: ¿cuál es el Evangelio que has creído? ¿Cuál es el Evangelio que has creído? Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y así debemos de comenzar esa unidad en el Evangelio, que fue predicado por los profetas y los apóstoles. No puede haber unidad si no hay un mismo Evangelio creído. Eso es edificar juntos. Si no hay un fundamento sobre el cual se pueda construir una unidad.
Debe haber un correcto discernimiento de la verdad, y es el Espíritu Santo que guiará esta verdad a los suyos, porque los llevará a Cristo. No podemos unirnos, y más bien sería ofender a Cristo, unirse si no hay comprensión en el mismo evangelio. Sería ofender a Cristo, unirse con personas que no tienen un mismo entendimiento y no creen en el evangelio que nosotros vemos en la palabra de Dios y que está bien revelado. En segundo lugar, una unidad como iglesia y su fundamento. Esta unidad de la cual nos habla el Señor Jesucristo en Juan 17, esta unidad es solo posible en Él. Y estos que están en Él también están unidos a su iglesia. Porque la Biblia dice en Efesios 5:25 que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, aquellos que están unidos a Él también están unidos a su iglesia. Hay una iglesia universal de Cristo. Todos aquellos a través de los tiempos que han creído, creen y creerán en Él. Una iglesia de los creyentes que Dios conoce quiénes son. Él sabe quiénes son su pueblo. No podemos verlos a todos ni reunirnos con todos. Un día sí será esto para la gloria de Dios. Un día. Pero en cada época de esta iglesia universal, en cada época del mundo y de la historia del mundo, siempre ha habido esa iglesia universal, pero también que se ha mostrado como una iglesia local. Siempre. Esa iglesia invisible, por la obra del Espíritu Santo en ellos, también ha sido una iglesia visible que tiene unidad. Un rebaño y un pastor. Las ovejas andan juntas y siguen al pastor. También tenemos la analogía de un cuerpo donde Cristo es la cabeza. Un cuerpo formado por muchos miembros que se ayudan unos a otros y son dirigidos por Cristo, que es su cabeza. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ya aquí tenemos otro problema. Porque hay quienes creen que Cristo no es la cabeza de la iglesia. Ya ahí tenemos otro problema. Y no podríamos andar juntos si no se cree que hay un solo pastor, una sola cabeza, y que Él guía a su iglesia por su palabra y por su espíritu. Y hay algo que quiero dejar claro aquí con respecto a esto. La iglesia de Cristo no está asociada a un nombre particular. La iglesia de Cristo no es la iglesia bautista reformada. Quiero que me entiendan en ese sentido, ¿verdad? Que no es que tiene ese título y ha estado a través de los tiempos. Y hay que tener cuidado con eso. Hay quienes han buscado no tener un nombre que los identifique con alguna persona o tiempo de la historia cristiana para no crear diferencias. Lo que puedo decirles es esto: sea como se llame o como le pongan el nombre a esa iglesia, ese nombre debe honrar a Cristo. Debe honrar a Cristo, dar gloria a su nombre. Más que un nombre, lo que Cristo quiere es que esos que se reúnen en su nombre y son su iglesia sean santos para Él. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santos para Él. Pero tampoco podemos dejar esto a libre pensamiento, dado que en el mundo han salido muchos engañadores y que tienen hasta nombres bíblicos en sus términos, pero sus enseñanzas son heréticas. Testigos de Jehová. ¡Wow! Nombre impresionante, pero una herejía su enseñanza. ¿Cómo es esta unidad de la iglesia? Esta unidad es espiritual, es orgánica y para edificación. Vamos a Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Efesios 4, versículos 1 al 6. 1 al 16, perdón, un poquito más. Dice, pues leo para ustedes: yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu,
como fuisteis también llamados en una misma esperanza, en vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Yo no voy a predicar completamente este pasaje, gracias a Dios que ya pasamos por Efesios con el pastor, ¿verdad, Eduardo? Y ahí hay mucho material para escuchar y aprender. Pero sí quiero hacer una pequeña referencia a estos pasajes. Bueno, miremos bien cómo comienza en el capítulo 4 para tener esta unidad. Esta unidad no se puede llevar en orgullo. ¿Cómo llegamos a Cristo? ¿Llegamos por nuestros propios medios? ¿No fue Él el que nos llamó un día? ¿No fue en su gracia que fuimos acercados a Él? ¿No fue Él el que nos concedió la fe y el arrepentimiento? ¿No fue por Él, por su Espíritu, que fuimos convencidos de pecado, de justicia y de juicio? ¿No fue Él el que nos dio un nuevo corazón para creer? ¿O hay alguno aquí que pudo comprar su salvación o adquirirla por un precio? ¿Pudo adquirir esa ciudadanía eterna, esa herencia con los santos porque tenía ciertas influencias? No. Todos llegamos de la misma manera por gracia, llamados por Dios en su misericordia. Una iglesia que no se consideran unos superiores a los otros, andan humildemente, se sirven unos a otros, andan mansamente, esto es, no buscan sus derechos o entrar en algún pleito por un puesto o reconocimiento, sino que piensan en otros antes que en ellos. Prefieren sufrir el agravio y perdonar, como Cristo, manso y humilde de corazón. Y solo aquellos que tienen a Cristo pueden andar así. Entonces, una unidad, para que haya una unidad, nos hace ver nuestra condición delante del Señor como pueblo, en el cual debemos andar en humildad, en mansedumbre, soportarse los unos a los otros, dijo el apóstol Pablo en esta unidad. Y cuando pienso en la palabra soportar, a veces creo que muchos tienen la malvada idea de aguantar aunque no me guste, de estar hirviendo por dentro y no hacer nada ni decir nada, por las apariencias. Algo que se me impone y que no me agrada, pero no me queda otra que sufrirlo. Muchos piensan que eso es soportar y no, eso no es. En esta unidad como iglesia tenemos que soportar, pero en amor. Un amor que no se deja vencer, aunque sea malentendido. Un amor que sufre por otros por amor, aunque sea agraviado, pero soporta por amor. ¿Cuál amor? El amor de Cristo derramado en nuestros corazones. Porque solo así se puede. Solo en amor podemos vivir en unidad. Hermano, no es fácil vivir en unidad en medio de este cuerpo, todavía en pecado. ¿Cómo? Solo en el amor de Cristo, porque el amor es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto. Creo que los pastores necesitamos una gran dosis de esta gracia, soportar con paciencia en amor.
oren por nosotros. Los cristianos siempre debemos escoger el camino más excelente, el camino del amor en Cristo. Ese amor que nos hace perdonarnos unos a otros como Cristo nos perdonó. Una unidad de pecadores es imposible sin Cristo. Él nos enseñó a amar y a perdonar porque Él nos amó y nos perdonó. Inmediatamente entonces, después de establecer esta base, el apóstol nos lleva a considerar varias cosas, y creo que pudiéramos hallar otras más en la Biblia, pero nos habla de algunas que forman parte de esa unidad como iglesia. Como iglesia. Y como vemos, esto es algo en el Espíritu, una unidad en el Espíritu de Cristo. La paz y el amor son vínculos del pueblo de Cristo. Sin ellos no podemos tener unidad. La paz de haber sido perdonados y tener un mismo Padre. El amor de Dios por el cual podemos amarlo a Él y podemos amar a otros. Son los eslabones de esta cadena de unidad. El mundo no conoce esa paz y no conoce este amor. Y nadie puede estar unido a la iglesia de Cristo hasta que esté en Cristo, para entonces tener la paz y el amor en Cristo. Una unidad en ese tipo. También el apóstol Pablo habla de un cuerpo, de un espíritu, de una esperanza, de un Señor, de una fe, de un bautismo, de un Dios y Padre. Un cuerpo que es la iglesia. Es la iglesia de Cristo. Todos los que son salvos por la fe en Cristo se han arrepentido de sus pecados, han llegado a estar unidos a los salvados. La idea aquí es que no estamos aislados. Un cuerpo. Los cristianos, los creyentes, los que han creído en Él, no viven separados, sino que tenemos comunión los unos con los otros. Cristo murió por su iglesia, Él es su dueño, y ellos quieren amar lo que Cristo ama, su iglesia, servir a su iglesia. Todos los creyentes deben tener claro que es la voluntad del Señor un cuerpo, y ellos permanecen unidos. También un espíritu. Los que han llegado a creer por la gracia de Dios, Dios les da el mismo Espíritu Santo. Yo no tengo un Espíritu Santo diferente del hermano Eduardo, del hermano Ronnie, de alguno de ustedes, de cualquiera de los miembros. Tenemos el mismo Espíritu Santo. El mismo. No es diferente. Y no es diferente del Espíritu Santo que se le dio al apóstol Pedro. No todos experimentamos o tenemos ese Espíritu que controla todas las áreas de nuestra vida. Solo Cristo, el Espíritu Santo en plenitud. Pero es el mismo Espíritu Santo, al cual no debemos contristar. Es el Espíritu de Cristo. Sin Él no podríamos estar unidos a Cristo. Sin Él no podríamos tener vida. Sin Él no podríamos tener santificación. No sería posible la unidad del cuerpo de Cristo. No podríamos llamarnos santos ni llamar a Cristo Señor si no tuviéramos ese mismo Espíritu Santo. Una esperanza. Cristo es la esperanza de gloria. Dios es un Dios de esperanza. Toda la iglesia tiene la misma esperanza. Una esperanza que no está en mejorar este mundo, tener riquezas. Cristo es la esperanza de gloria. Es nuestra esperanza. No vivimos sin esperanza, sin un propósito, sin una meta. Cristo es nuestra meta. Nos animamos al pensar en nuestra verdadera esperanza, a vivir vidas agradables a Él. Que un día estaremos con Él y que también un día Él volverá. Y pensando en esa esperanza, su pueblo se purifica. Él viene. Un Señor, no dos señores. Esto nos indica a quién gobierna nuestras vidas y las dirige, a quién amamos y adoramos, a quién servimos. Yo no vivo para mí mismo, yo vivo para servir a mi Señor. Un Señor al cual he entregado todo, el cual me salvó. Obedecerlo es parte de ellos, de los que han creído. Una fe que obedece, una fe que sigue al Señor. Viven para servirlo, es su anhelo. Una fe, no solamente la fe salvadora, sino la fe bíblica. El mundo no conoce esta fe hasta que Dios por su gracia les dé esta fe.
Es una gracia. Nadie tiene fe en Dios hasta que Dios le dé la verdadera fe para ser salvado. Y se provee a través del nuevo nacimiento. Es una obra de Dios por su Espíritu. La iglesia tiene una sola fe. Fe en Jesucristo. No son dogmas hechos por hombres. No son tradiciones. Es la fe de la cual se nos habla en la Biblia, que está dirigida a Dios y a sus promesas en la persona de Cristo. Sin ella no hay unidad, sin ella no hay entrada al reino de Cristo. Un bautismo, no hay dos bautismos. Bautismo por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy tuvimos la bendición de ver 2 bautizados. Amén, por eso. Gracias al Señor. Es el bautismo de los salvados, de los creyentes que profesan públicamente su unión con el Señor Jesucristo. Es una de las ordenanzas de Cristo para todo discípulo del Señor. No importa su país, si es hombre o mujer, si es rico o pobre. Ese bautismo es el mismo para todos los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un Dios y Padre de todos. La iglesia profesa un solo Dios que existe en 3 personas. Los creyentes desechan a cualquier Dios que se proclame en el mundo, porque ellos solo aman y sirven al Dios de la Biblia. También le llaman Padre, que es algo maravilloso. El asombro de Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ay, qué bendición tener un Padre que nos ama. Maravilloso es esto. Los creyentes no tenemos un diferente Padre o un Padre que hace acepción. Es el mismo Padre amoroso para los suyos. Una unidad espiritual de los creyentes. Y entonces, a través de esa unidad, nosotros podemos conocer a muchos otros. Cuando conocemos cosas como estas. Y puede ser que esa persona que viene y viene de muy largo, de un país muy lejano, de una iglesia que no conoce, y cuando comenzamos a hablar de estas cosas, nuestro corazón late con más gozo. Este es un hermano en Cristo. Y nunca lo habíamos visto, pero pareciera que lo conociéramos de toda la vida. Una unidad espiritual, pero también física. Podemos conocer a muchos, identificarnos con ellos y amarles. Pero al mismo tiempo, si nosotros profundizamos en estas cosas que acabamos de leer, muchos vamos a encontrar diferencias. ¿Sabían? En cada una de estas cosas. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer en medio de estos casos? Muchos lo que han hecho es como si fuera hacerle nada más así por encimita las doctrinas, para que no haya mucho problema, pero eso no es lo correcto. Lo mejor es profundizar en lo que cada uno de nosotros creemos y hablarlo con verdad. Y yo creo verdaderamente que como el Espíritu Santo está en los creyentes, nos va a guiar la verdad, y la verdad que es Cristo. Eso es lo que han hecho las iglesias a través de los tiempos. Escribir claramente lo que creen. Las confesiones no fueron hechas para dividir, sino para unir a los verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes. La confesión que hoy tenemos tuvo ese sentido de unidad, no de dividir. Eso es lo mejor que podemos hacer, profundizar. Pero terriblemente, muchos lo que han hecho es quitemos todas esas doctrinas para entonces, eso está mal, eso está muy mal. Debemos hablar con la verdad y profundizar verdaderamente a la luz de lo que creemos acerca de la palabra de Dios. Muchos, al minimizar estas cosas, lo que definen como unidad, quitando doctrinas y hablan de las cosas de Dios muy superficialmente, buscan un ecumenismo en el cual no desean agradar al Señor. No buscan la unidad de la cual el apóstol Pablo habla en estos pasajes, sino intereses que no son para la gloria de Dios.
Una unidad que está muchas veces motivada por la cultura, las tendencias, la globalización, el humanismo, intereses económicos y hasta de poder. Eso es lo que se busca muchas veces. Esta unidad también es orgánica. Se muestra en cómo Dios desea que esa unidad espiritual se vea reflejada en la iglesia de Cristo. Y una de las cosas que nos dice acá es a través de un liderazgo correcto de la iglesia. Cristo no dejó a su iglesia en la incertidumbre de cómo debe andar en unidad. Así que Él da dones a la iglesia por su espíritu para que esa iglesia sea cuidada y ande en unidad. Nosotros no debemos crear puestos en la iglesia, ya que el Señor ha establecido cómo ha cuidado su iglesia y cómo la cuidará. Él dio dones a su iglesia. En un tiempo determinado, el Señor dio profetas que revelaron su palabra y hablaron las palabras de Dios. Apóstoles también, que fueron los testigos fieles de Cristo para hablar las cosas de Cristo. Pero una vez terminado este canon, ya no fue necesario esos dones para la iglesia, porque ya tenemos la revelación de Dios aquí. Pero esa iglesia continúa y ha dado evangelistas, pastores, maestros, para que cuiden su iglesia. Y les ha definido los nombres. No necesitamos sacerdotes. No necesitamos nombres extraños. Hermanos, nunca me vayan a llamar reverendo. Tampoco papas. No, la iglesia. Cuando la iglesia comienza a crear puestos y nombres que no están, lo que hacen es divisiones. Hay divisiones. Esta unidad también debe tener un propósito. En esos dones que Dios ha dado a la iglesia, capítulo 4, versículo 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¿Qué deben hacer ellos, estos siervos de Dios, estos dones dados a la iglesia? Procurar la unidad de la iglesia. ¿Cómo? Llevándolos a Cristo. Mi deber es que en aquellos que son parte de esta iglesia que Dios nos ha dado como pastores para cuidarlos, es que sean conformados a la imagen de Cristo. Conformados a la imagen de Cristo. Cuando los siervos de Dios están llevando a la grey a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo, entonces hay unidad. Porque es en Cristo. Llevarlos a la fe en el Señor y conocer y ser más como Cristo es parte de esa unidad que pide el Señor en Juan 17. Unidos a Él. Por medio de Cristo conocemos más al Padre. Cuando en una iglesia hay divisiones, una de las causas que pueden causar esas divisiones pueden ser culpa de esos mismos líderes que no están procurando que los miembros de sus iglesias sean llevados a ser más como Cristo. Porque cuando las personas son más como Cristo, esas divisiones se van eliminando. Quiero ser más como Cristo. Pero también hay una unidad orgánica como cuerpo cuando ellos, los miembros, todos están buscando el crecimiento de los unos y los otros. Y para eso es necesario esa presencia física. Una unidad para edificación, unos a otros que se ayudan mutuamente para la edificación del cuerpo. El Señor quiere que lleguemos a esa unidad de los creyentes, hombres y mujeres maduros en la fe, que no se dejan llevar por los vientos de doctrinas falsas, sino que permanecen en unidad en la verdad del amor en Cristo. Y cada miembro debe ser activo en ese crecer y edificarse en amor. Nosotros la próxima semana vamos a profundizar en este tema del amor posiblemente. No, creo que dentro de 15 días vamos a hablar de este tema del amor. Y esa unidad que también nos llama para la gloria de Dios.
Pero entonces ahora quiero tomar un tiempo para analizar todo esto que hemos visto y aplicaciones para nuestras vidas. La unidad, una realidad malentendida. ¿Cuántos hay que han malentendido que la unidad de la iglesia es cuando se tienen actividades en común? Cuando tenemos un trabajo en común, cuando tenemos hijos en la misma edad o el lugar donde vivimos, la lectura de ciertos libros en común o algún entretenimiento. La unidad del pueblo de Dios es primariamente espiritual en Cristo. Primeramente, a través de su Espíritu Santo. Puede ser que por diferentes circunstancias tengamos más afinidad con algún hermano o hermana. No está mal, pero debemos cuidarnos que intencionalmente no estemos creando divisiones. Debemos recordar que en primer lugar debo procurar la comunión y mantener la unidad con todos mis hermanos, considerando que todos fuimos salvados por la misma fe. Se nos dio el mismo Espíritu Santo, la misma esperanza. Somos llamados a esa comunión como hermanos en Cristo. No hay ninguno de nosotros mayor que otro. Debemos andar humildes. Considerar más bien a los otros superiores a nosotros mismos. Nuestra actitud debe ser de humildad y mansedumbre y servicio. ¿Cómo se muestra esto? ¿Cómo se muestra esto cuando estamos creando divisiones? Cuando no estamos procurando la unidad. Cuando nos llenamos de orgullo y no perdonamos al hermano. Cuando no buscamos la edificación de todos. Cuando estoy pensando solo en mí mismo. ¿Se ha preocupado o ocupado usted en aquel hermano que no viene para orar con él y buscarlo? Todos tenemos un don para poder servir los unos a los otros. Y eso no depende de que si yo tengo un carro, si tengo dinero o tengo estudios. Si usted es creyente, tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le ha dado al menos un don para poder servir a sus hermanos. Eso es parte de la unidad a la cual nos llama el Señor como iglesia. A ayudarnos unos a otros. Procuremos el bien de todos los hermanos, de orar por ellos, de conocerlos. ¿Hay algún hermano? Y me gustaría que todos pudieran hacer este ejercicio, pero no quiero que se vuelva una distracción. Pero quisiera que todos pudiéramos volvernos y vernos unos a otros y decir, yo a ese hermano no le conozco bien. No sé cuáles son sus necesidades. No recuerdo bien por qué está orando. Y hasta vergüenza nos debería dar. No me acuerdo ni el nombre. Hermano, eso no es unidad. Debemos de buscar la unidad. Fuimos salvados por la misma gracia. Una misma esperanza. ¿Ha podido ese hermano avanzar en santidad desde que yo lo conocí, desde que el día que dio su testimonio? ¿Ha crecido en Cristo o permanece un niño? Padres, ustedes se preocupan cuando su niño no crece, ¿verdad? Cuando no se alimenta, algo pasa y tengo que llevarlo al hospital porque ese niño no está bien alimentado, algo le pasa y hay una preocupación. No debe preocuparnos los unos por los otros. ¿Por qué ese hermanito sigue todavía como un infante? ¿Por qué no madura? Una preocupación los unos. Eso es parte de la unidad que tenemos que tener como creyentes. Hay un capítulo en nuestra confesión que trata de la comunión. Y dice así, los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza y por su espíritu y por la fe. Esta unidad es primeramente espiritual. Y después dice lo siguiente, que estamos obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión en la adoración a Dios, en el cumplimiento de los servicios espirituales que atiendan a su edificación mutua y también a socorrernos los unos a los otros en las cosas externas según las posibilidades y necesidades, una ayuda entre familias de la iglesia o las iglesias y aun aquellos según la oportunidad que Dios nos dé de toda la familia de la fe sin traspasar el derecho de propiedad que cada uno tiene.
En primer lugar, nos recuerda los deberes que tenemos en esta unidad, que está Cristo en nosotros. Y como hermanos, debemos cuidarnos los unos a los otros. Podemos decir, estamos finalizando un año. Al finalizar este año, cuando viene este examen a nuestras vidas, hoy que tomamos la cena, ¿he procurado yo esa unidad? O más bien he fomentado una separación o división. Tal vez no has sido fiel a esa unidad cuando has faltado a la adoración. No llegas a los cultos. Porque con eso, cuando llegas a los cultos, ayudas a la unidad de la iglesia. Edificas a tus hermanos. Hay otros que han llenado su corazón de resentimiento porque no preguntan por usted. Y se han llenado de resentimiento. ¿Y no debería ser más bien usted preocuparse por otros? ¿Verdad? ¿Está soportando con paciencia a ese hermano o hermana que necesita ayuda para dejar de ser un niño espiritualmente y madurar? ¿Estás procurando activamente eso como miembro de la iglesia para la unidad de la iglesia? Ser solícito, ser diligente, ser solícito en guardar la paz en el vínculo del amor. Si usted tiene algo que arreglar con un hermano, vaya, arréglelo. Perdone a ese hermano o pida perdón. Porque Cristo nos perdonó a nosotros. Una de las causas de aquellos que se van alejando poco a poco no es tanto que otros mismos no estén cuidando de ellos, sino que ellos mismos también han dejado la comunión con el Señor. Entre más unidos estemos a Cristo, más unidos estaremos como hermanos. Voy a repetir esto es importante. Entre más unidos estemos con Cristo, más unidos estaremos unos con otros. Eso es muy importante. Ay, es que no hay unidad, no, fíjese primero, ¿cómo estamos caminando cada uno de nosotros? Revise su vida. Revísese. ¿Usted ha crecido en conocimiento de Cristo? ¿Está poniendo atención a enseñanzas del mundo, a doctrinas falsas, en lugar de cuidar la comunión con el Señor y alimentarse de su palabra? En lugar de mantener esa unidad cuando tiene dudas acerca de cosas de la Biblia, usted va y escucha cualquier cosa o va y pregunta a sus pastores que Dios dio a la iglesia para mantener esa unidad. Además, va y mete en todas las redes y ve todo y al último que le pregunta a su pastor. Si el Señor ha dado a su iglesia pastores para mantener esa unidad. En segundo lugar, una unidad en medio de este mundo. Cristo rogó para que fuésemos guardados de la maldad de este mundo y ha provisto su palabra, su espíritu y su iglesia en medio de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos guardados del mundo. ¿Y qué nos ha dado el Señor en medio de este mundo? Su iglesia. Para estar unidos, cuidarnos unos a otros. Aquí es el lugar donde juntos podemos cantarle al Señor. Adorar al Señor juntos en libertad. Gracias al Señor por esa libertad que tenemos hasta el día de hoy. Eso es algo hermoso. Leer la Biblia juntos. Tener conversaciones con... Esto es, aunque estamos en medio de esta situación como pecadores, pero esto, hermano, esto es más cerca que tenemos del cielo. Este es un lugar hermoso. En medio de este mundo de maldad, Cristo dejó esta unidad que es su iglesia. Cuidémosla, apreciémosla. ¿Qué hay en el mundo que un cristiano pueda apreciar? Los deleites y deseos de la carne de los cuales Cristo te libró. ¿O todavía estás deseando volver a ese mundo? La comunión de los santos es gozo. Cantamos juntos al Señor y hacemos todo aquello que el Señor se agrada y en lo cual tenemos comunión. Mi comunión debe ser con la iglesia y procurarla.
cada culto que no puedo estar, cada cena del Señor que me pierdo, cada oportunidad en la cual no puedo estar con mis hermanos en alguna reunión, eso debe traer dolor al creyente. ¿Estás prefiriendo las cosas del mundo o las del Señor? ¿Estás prefiriendo esa actividad cultural, esa fiesta, esa celebración en lugar de la comunión de los santos? ¿Estás prefiriendo el mundo en lugar de a Cristo? Revise su vida. Los que están cerca del Señor también van a estar más cerca unos de otros. No descuide la unidad del cuerpo de Cristo. No ame al mundo ni las cosas del mundo. No se pueden tener dos señores, porque se amará uno y se despreciará al otro. Tenemos un Señor. El pecado nos aleja de Cristo y de la comunión del cuerpo de Cristo. En tercer lugar, una unidad para proclamar el Evangelio. El Señor desea que esta unidad como iglesia lleve el Evangelio al mundo. Aquellos por los cuales Cristo rogó, sus hijos, los creyentes. No podemos unirnos a todos los que digan ser cristianos. No todos aman al Señor, no todos predican y creen en el Evangelio de la Biblia, como se ha revelado. Pero en aquellos que buscan con verdad y sin engaño predicar el Evangelio de Cristo, qué gozo es darnos la mano y predicar a Cristo. Estamos muy cerca de una asociación de iglesias. Oremos por esto. Porque el enemigo querrá destruir cosas como estas, unidos para predicar el Evangelio de Cristo. Yo pido por santidad, por nuestras iglesias, porque así comienza la comunión en santidad. Oremos por estas iglesias para que sean más santas y crezcan en amor a Cristo. Y esa unidad crezca entonces. Finalmente, solo quiero que recuerde esto. Usted debe estar seguro que esa unidad es y debe ser en Cristo, por medio del Espíritu Santo. Si usted está en Cristo, debo decirle, qué cosa más hermosa. Y esto trae consuelo a nuestras vidas. Estar unido al Hijo y al Padre. Esa obra maravillosa por el poder de Dios, ¿sabe que nadie la puede destruir? Nadie. Nadie te puede separar si ya eres hijo de Dios. Si estás en las manos del Padre por medio del Hijo. Esto es maravilloso. Nadie te puede quitar eso. Nadie podrá romper la unidad entre usted y Dios. Nada en este mundo. Usted puede perder su familia, padres, hijos, su esposa o esposo, su salud, su trabajo. Puede hasta perder la vida, pero nadie lo separará de la unión que Dios proveyó en su Hijo para unirlo a Él. Es una unión en el Espíritu. Nada en este mundo lo podrá separar de Él. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¡Qué unidad más maravillosa! ¿La tiene usted? ¿La tiene? ¿Está usted unido a Cristo? El pecado ha hecho una división entre usted y Dios. Pero hoy esa división puede terminar y estar unido a Cristo por siempre. Arrepiéntase de sus pecados y crea en el Evangelio. Crea a Cristo, entrégase a Él y pida a Dios que la bendición de estar en Cristo sea suya hoy. Oremos. Te alabamos, Señor, y damos gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado en este día de escuchar tu voz, tu palabra, de sentarnos a tu mesa y deleitarnos, Señor, con tus palabras. Solo tú puedes dar salvación, solo tú puedes dar arrepentimiento, perdón de pecados. Mis palabras, Señor, son débiles, pero tu poder es grande. Trae convicción de pecado. Trae fe, Señor,
a aquel Señor que no sabe su condición. Ayúdalo a través de tu palabra y por tu Espíritu a comprender su situación espiritual delante de ti y entregarse a ti. Da, Señor, tú esa gracia. Que supliquen, que rueguen. Porque si no están unidos, Señor, a tu Jesucristo, lo que les espera, Señor, es una separación final y eterna en el infierno para siempre. Gracias, Señor, por la bendición de haber escuchado tu palabra. Permítenos, Señor, gozarnos y a la luz de todo esto examinar nuestras propias vidas. Bendice esta iglesia con un mayor conocimiento de tu Jesucristo, con comunión con Él. Te alabamos en tu Jesucristo. Amén.